El Engranaje, un espacio protagonizado por los trabajadores. Conducen Pavel Alarcón y Franklin Calani. Comencemos. Pavel, resulta que el día de hoy no solo ha sido, digamos, sin falta de noticias, sino que han pasado algunas cosas. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Mira, se tuvo ¿cómo te podría decir? Una ceremonia, ya la tradicional discurso, pero una vez más se vio que el presidente, el vicepresidente andan en mundos paralelos. Mientras que Luis Arce habló echó la culpa de todos los males del país desde la independencia prácticamente al golpe a la institución, al gobierno de la señora Áñez. Eh, David Choquehuanca llamaba a la unidad, que el 2025 va a ser el encuentro, el nuevo mundo, la nueva, el iniciar de nuevo el país. eh, en términos juveniles de calle, un reload de Bolivia a partir del 2025 y que los odios tienen que terminar y cosas así. Y el presidente echando la culpa. Obviamente que todo este esfuerzo del presidente concluyó con lo que fue los insultos, agravios y agresiones entre la gente de comunidad ciudadana y creemos la gente del MAS, que se dijeron de todos, insultaron, no dejaron que el presidente concluya, y lo que más llamó la atención fue que en medio de esta trifulca el vicepresidente David Choquehuanca: calma, somos un pueblo de paz, nosotros no agredimos, cuando queda muy fresca en la memoria que hace 24 horas la gente del MAS atacó a un grupo de personas que querían protestar contra el fiscal Lanchipa, y no los dejaron protestar y los agredieron mm, de una manera exagerada, tal vez si utilice ese término salvaje. Pero así fue la asamblea. Sabemos que el presidente dice lo que le ordenan decir, lo que le ordena decir Evo Morales y su entorno. Entonces, creo que la credibilidad de Luis Arce ha quedado humillada. Ahora, se supone que el dato más interesante que dio fue que hasta diciembre, hasta fin de diciembre, el 70% de los bolivianos vamos a estar vacunados contra el COVID. Mientras que, usted recuerdas, el 22 de enero dijo que en agosto, para esta fecha, íbamos a estar vacunados todos. O sea que llegará el 22 de enero del 2022 y dirán también que estaremos vacunados hasta el 6 de agosto del 2022 y así sucesivamente, para justificar la incapacidad del gobierno en todos los aspectos. Obviamente, cuando culpas a un gobierno por 11 meses de gestión, de una gestión de 14 años, algo anda mal, y algo anda muy mal, porque no puede ser posible si has creado un sistema económico tan fuerte, tan independiente, tan todo, que 11 meses de un desgobierno te destruya todos los cimientos que construiste con tanta fuerza y con tanta credibilidad. Una vez más, hemos visto un 6 de agosto sin nada que celebrar para los bolivianos, sin nada que decir en lo político, y seguimos en la vieja disputa de club de barrio, donde no llegamos a nada, y vence el que más boca tiene o el que amenaza más. Ese fue mi Prácticamente, resumen de esta mañana. prácticamente un circo, podríamos decir, lo que es el Parlamento. Ya Claro, casi, claro, y casi ahora no valió la pena agarrar. con el nuevo hemiciclo sí realmente parece un circo, sí realmente parece un circo, con las diferentes graderías ahí, anfiteatro, tienes todo ahí. Qué desastre. Así es. Ya, bueno, la verdad, no sé qué más se podría aumentar, salvo que ya Bolivia está celebrando 196 años desde lo que es su independencia. Eh, Hay mucho que hablar en lo histórico, pero este no es el momento para hacerlo. Tal vez tengamos un programa, tal vez en un futuro, porque justo en este momento, mientras la mayoría de la población está celebrando los 196 años, hay una gran cantidad de trabajadores despedidos que están luchando, que están en pleno conflicto, los cuales no tienen tiempo, podríamos decir, o cabeza para estar pensando en estos 196 años, y mucho menos hacer caso a todo ese circo que está pasando en el Parlamento y todo ese desastre que es la política boliviana en la actualidad.
Entonces, por eso te invito, Pavel, invito también a todos aquellos que nos están viendo a que podamos ya entrar al tema. A ver, ¿qué está pasando justamente con estos compañeros que no son seguidos por lo que son los medios masivos de comunicación, que están en conflicto, que están peleando y que en este 6 de agosto no tienen nada que celebrar? Ok, vamos pues, vamos a nuestra primera pausa y empezamos con nuestros invitados. Hacerte una consulta. Tú eres muy afecto a los números. Esta mañana el presidente dio una cifra que a mí me da vuelta, está dando vueltas la cabeza. Según él, el 2019, en noviembre del 2019, el gobierno de Evo Morales dejó un nivel de pobres de 33% de la población era pobre, reconocida como pobre. Y esta mañana dijo que durante 11 meses de la señora Áñez se subió a 52% y que en los últimos meses se habría revertido nuevamente, bajando 14% los pobres en Bolivia en, creo que son 8 meses de gobierno del señor Arce. O sea, esas cifras son, creo, un poco alegres o se justifican con los números que tú tienes. En realidad hay la tendencia de los economistas a nivel internacional, sobre todo los neoliberales, de medir todo en números, fríamente, ¿no? Para expresar la tendencia del crecimiento económico, de la pobreza, pero en realidad, más allá de esos números, lo concreto es que la situación de la mayoría de los trabajadores del país se ha agravado a partir no solo de la pandemia, sino antes de la pandemia. El gobierno del MAS tuvo el mejor momento histórico con buenos precios de los hidrocarburos que le podían haber permitido sacar de la o podían haber permitido que mejore la situación en gran medida, pero no lo hizo. Continuamos siendo un país productor de materia prima como los hidrocarburos. Y cuando el precio de los hidrocarburos empezó a bajar, también empezó a caer la economía a partir del año 2017. Ya el 2017, por ejemplo, en el sector petrolero se redujo en un 30% el número de los empleados del sector petrolero. El 2017, antes de la pandemia. El 2017 ya los empresarios de las industrias, de las distintas industrias del país, iniciaron su política de reducción de personal antiguo de todas las industrias. Por eso fue que en el año 2017, por ejemplo, los trabajadores de Cerámica Santa Cruz, perteneciente al Grupo Industrial AUSA, hicieron un paro de 2 meses en defensa de la estabilidad laboral. También en otras industrias a nivel nacional, como también Inserpaz, por ejemplo, antes de la pandemia, desarrollaron una política de reducción de personal. Entonces, no es que ya vino la pandemia, agravó la situación, la política de Áñez la agravó más aún, se dedicaron a hacer negocio al mismo peor estilo de los masistas. Entonces, la realidad concreta es que la pobreza se ha incrementado. En la fábrica los trabajadores han sido despedidos la mayoría y ahora están desempleados o están trabajando temporalmente, un mes, 2 meses, 3 meses, y de ganar un promedio en Santa Cruz de 3.500, 4.000 bolivianos, ahora ganan con suerte el mínimo nacional. Entonces, estos datos son para tratar de engañar a la población. La situación Ya. agravado. Hola, hola, Jairo, se te escucha entrecortado. ¿Nos está escuchando bien? Sí, sí. Ah, ya. Hola, hola. Ah, sí, hola, hola. Ya, Jairo, un dato importante que nos dices. Entonces, usualmente el gobierno agarra y achaca lo que ha sido la llegada del gobierno de Áñez, a la cual prácticamente culpa de todo del desastre económico que ha venido con el tema de la pandemia. Pero lo que acabas de decirnos es que todo este tema de la reducción de personal, de los despidos de los trabajadores, principalmente en Santa Cruz, ya viene desde antes.
Ahora, explícanos un poco más eso, por favor. ¿Qué pasó durante el gobierno de Áñez? Y si ya en este gobierno de Arce, que ya estamos varios meses, la situación se ha arreglado, sigo igual, está empeorando. ¿Qué es lo que ha pasado con los trabajadores de Santa Cruz, Jairo? Ya, vamos a ir por partes. El proletariado, o los sectores que influyen en la economía de Santa Cruz son básicamente la agroindustria, el petróleo y la minería, y el sector de la construcción. Como les decía, el 2017 empezó la baja del precio de los hidrocarburos, afectó a la economía nacional y con eso afectó a todo el aparato productivo cruceño que se mueve en función a los recursos que generaban los hidrocarburos. Entonces, ya la crisis empezó a tomar fuerza desde 2017. Solo entre 2017 y 2019 en Santa Cruz fue cuando más paro hubo en la fábrica, ¿no? Estamos hablando de paro en Cerámica Santa Cruz, paro en Inserpa, eh, paro en Telares Santa Cruz, paro en Mabels, en la transnacional que ahora es Mabel. Se vino una ola de paros laborales. Ya cuando llega la pandemia, esta situación se agrava, porque a pesar de todos los decretos de supuesta protección de estabilidad laboral durante la pandemia que inició el gobierno de Áñez, continuaron los despidos y es más, se acentuaron bajo el pretexto de que era motivo de fuerza mayor, de que no habían podido vender sus productos, que efectivamente algunas fábricas fueron afectadas. Pero en el caso de Santa Cruz, el grueso de las industrias son agroindustriales y agroindustriales en manos de transnacionales que continuaron produciendo, pero utilizaron muchas de ellas la pandemia como pretexto para los despidos. Entonces, lo que hizo Áñez fue entregar dinero a los empresarios a través supuestamente de la vía bancaria, a sus colegionarios, por ejemplo, a la empresa Unagro, con apoyo de la burocracia fabril, en este caso italiano Mamá. Le dieron algo así de 18 millones de mexicanos para supuestamente ayudar. Pero la empresa en los ingenios azucareros contratan eventualmente, no con, con el nivel de azúcar que contiene la caña, ¿no? Se engaña con los precios. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Marinkovic, que es de la parte que gobernó junto a Áñez, Marinkovic agarró y se hizo dar crédito, compró nuevos vehículos, pero no le dio la prima a los trabajadores, ¿no? Y despidió a muchos dirigentes. Entonces, la situación durante la pandemia se agravó porque los despidos continuaron en distintas industrias. Entonces, aparte de los despidos, hubo rebajas salariales. Si no aceptas las rebajas salariales, te despedimos. Entonces, hubieron durante toda la pandemia muchas protestas de los trabajadores por esta situación, ¿no? Entonces, hay ahorita, por ejemplo, los trabajadores de Topaí Citrus, ellos fueron despedidos durante la pandemia. Después a los de Cerámica Santa Cruz lo volvieron a despedir. Luego despidieron trabajadores de Mavels. Luego despidieron trabajadores de otras industrias azucareras. La pandemia además enfermó a todo el mundo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Guavirá, la mayor parte de la gente se enfermó y vivieron. Entonces la situación de la clase obrera se agravó. Luego vino el gobierno de Evo, cuando ya habíamos terminado la primera ola. Y el gobierno volvió a sacar nuevos decretos de El, laboral. el, go- el gobierno de Arce, Gobierno perdón. de Arce, Ya. perdón, ¿no? Sí, sí, El sí. gobierno de Arce. Entonces, todos los sindicatos que ingresaron en conflicto producto de despidos, no solo en Santa Cruz, sino a nivel nacional, durante la gestión de Áñez, y demandaron reincorporación laboral, hasta ahorita siguen sin reincorporar. Muchos trabajadores creyeron que la llegada de Arce al poder, el retorno del MAS al poder, iba a significar que iban a ser reincorporados a su fuente de trabajo, porque ese es el problema central, el despido. Pero sucedió que llegó Arce al poder y no ha cambiado la situación, siguen despedidos.
¿no? Han salido otros decretos, pero siguen los despidos. Entonces, eso en el lado por ejemplo, de eso en los fabriles, pero también están los mineros, por ejemplo, Paititi aquí en Santa Cruz, fueron despedidos igual durante y hasta ahorita, 2020, perdón, creyeron también que con la llegada de pero siguen sin ser reincorporados, siguen despedidos. Y es más, ahora se ha agravado la cuestión, por ejemplo, en el sector petrolero. La llegada del MAS al poder, el retorno de Arce al poder, ha permitido el despido de trabajadores petroleros por parte de la misma burocracia sindical por Corda. Recientemente se han despedido alrededor de 30 trabajadores petroleros del sindicato de YPF Transporte de Santa Cruz, que es más grande. Era un sindicato que, por ejemplo, de la caída de... Compañero Jairo, estamos escuchándolo muy, muy entrecortado. Trataremos de solucionar el tema del audio. Solo estamos escuchando el 30% de lo que está diciendo. Mientras tanto, vamos a pasar a nuestro otro invitado, Alfonso Velarde, quien nos dice qué ha cambiado en este último año entre el 6 de agosto del 2020 y el 6 de agosto del 2021 con los trabajadores en la clase obrera. ¿Ha habido cambio, avances, retrocesos o no hubo absolutamente nada? Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, sí. Allá. Del 2020 al 2021, Sí. la crisis económica del país, que como ha señalado Jairo, ya viene desde antes, se ha agravado durante el gobierno de Yanine Áñez por la pandemia, obviamente, y por el desastre de su gobierno. ¿Cierto? Y es donde comienzan, diríamos, el despido masivo de obreros. Es la respuesta que dan los empresarios, los patrones a la crisis. ¿Qué ha cambiado ahora? Nada, porque siguen despidiendo obreros cada día y el gobierno no hace nada por lograr que estos obreros también despedidos sean reincorporados, no lo reclaman. Desgraciadamente, el movimiento obrero, por el hecho de que está huérfano de dirección, las direcciones sindicales, la COB, la Federación de Mineros, los fabricantes están cooptados por el gobierno y actúan como agentes del gobierno. No levantan un dedo para defender los derechos de los trabajadores que han sido masivamente despedidos en muchas fábricas y no en el camino de buscar una solución por la vía legal. Y están entrampados en... No, estoy con micrófono, con celular y micrófono, con celular. ¿Verdad? Hola, sí, Alfonso, te estamos escuchando. Voy a pedir, por favor, pedir que hable, que cierren los micrófonos de control central. Ahí está, ya está, ya está. Ya está. Sigue Alfonso, Alfonso. Decía, ¿no? Entonces, se los ha empujado la dirección sindical junto con el gobierno a que vayan a ese laberinto que es el sistema judicial. Son tan cínicos que sacan resoluciones tanto del Ministerio de Trabajo como de más arriba, resoluciones incluyendo que se deben ser incorporados, y los patrones simplemente no acatan. El gobierno se hace el sordo, se hace el ciego y cada día se despiden más y más obreros. En ese sentido no ha cambiado absolutamente nada. Lo que ha ocurrido el año 20 para el 21 continúa en y este gobierno como el anterior viene en concordancia con los patrones simplemente para ver a qué eso ocurre y que siga ocurriendo. Me refiero al despido masivo de trabajadores, ¿no? En su discurso, por ejemplo, ahora no se refiere para nada el presidente hace esto tan grave que es, ¿no? El incremento de la desocupación en los obreros que eran terribles, que estaban trabajando, porque estaban ocupados, no están locales. Ya, ahora, una pregunta, Alfonso. Sí.
digamos, para poder resolver esto, antes el movimiento obrero tenía pues una serie de cuadros increíbles dentro de lo que era la Central Obrera Boliviana, la Federación Mineros, todo lo que eran las organizaciones sindicales. ¿Qué es lo que ha pasado, Alfonso? ¿Por qué, digamos, las direcciones actuales, la Central Obrera Boliviana, las federaciones de fabriles, confederaciones, etcétera, etcétera, no agarran y no guían a los trabajadores a un objetivo, a, digamos, a resolver todos estos problemas y más bien están, como tú dices, empantanados, dando vueltas, prácticamente en lo mismo? ¿Qué es lo que ha pasado, Alfonso? Claro que las direcciones sindicales actualmente están burocratizadas extremadamente. El movimiento obrero boliviano, especialmente el movimiento obrero minero, tiene una gran tradición de lucha revolucionaria, que no se esconde. A partir, digamos, podemos tomar como referencia la tesis de la calle del año 46. ¿No? Es un momento de gran agitación social, después de la guerra del Chaco, donde se ha visto el fracaso del viejo sistema de los varones del estaño, ¿no? Bajo la burguesía, y en todo el país, digamos, hay un movimiento por echar del poder y liberarse de esta dirección, de esta clase social. En esas circunstancias es que los mineros en la calle aprueban la famosa tesis de la calle. Está planteando que en este país ya la burguesía totalmente establece que corresponde a los obreros como propios explotados establecer sus propios derechos. Esta es la esencia de la tesis de la calle. A partir de un análisis de lo que es el país, sus características, etcétera, lo tipifica como un país capitalista, incorporado al capitalismo mundial, pero atrasado, ¿cierto? Como un país monoproductor en aquellos temas para el mercado mundial. Pero llega a esa conclusión. En Bolivia, la única salida para superar la clase es el establecimiento de un gobierno de obreros, y tanto la dictadura proletaria. Esa generación de obreros, bajo esas ideas, ¿no? La que materializa, digamos, la revolución del mundo. Y se entrega al MNR porque cree que el MNR expresa ese objetivo, pero en realidad no lo hacía. Rápidamente la clase obrera rompe con el MNR en un lapso de 8 años, o de 6 años, ¿no? De 52 o 58, donde la clase obrera rompe ya con el MNR. Y es esa generación, digamos, la que va a soportar la derechización de los menores. Y esa derechización concluye en la dictadura de Rodríguez, que sale del seno del entrenamiento del MNR cada vez más derechizado. Totalmente en el MNR derechizado porque ellos no representaban ni debían escribir el objetivo de estructurar un gobierno obrero. Esa generación va a soportar la verdad de la represión de Daniel, ¿no? Las democracias, etc. Y sale de esto fortalecida en sus viejos planteamientos, en su objetivo estratégico, de llegar hasta la Asamblea Popular con esa idea. Alguien les dio el libro de corta ese proceso. A partir de ahí, uno observa que en ese momento, digamos, bajo la presión del radicalismo de los obreros, llegó inclusive a ser parte de la Asamblea Popular, ¿no? Revisa su posición, abandona la perspectiva de la Cámara del Poder por la clase obrera y arrastra a las masas de la propia clase obrera el objetivo de la democracia burguesa, a título de evitar que vuelva las dictaduras, para que no haya dictador, tiene que haber democracia. Y la clase obrera recurre a eso, abandona su vieja tradición. Pero está todavía físicamente presente esa generación de mineros radicales. Pero hay un golpe terrible que es la relocalización. La relocalización desmantela a toda esa generación de trabajadores radicales y que levantan la bandera desde su propia perspectiva. Y ahí es que comienza, digamos, un nuevo periodo en que la clase obrera retrocedió políticamente. Es claro que en el pasado era
militantes de partido. Los dirigentes eran del POR, o del PC, o del MIE, o del Partido Socialista, en fin. Eran militantes de partido. Obedecían a una organización. Entonces eso se pierde. Ahora, ¿qué son los dirigentes? Son una banda de ciudadanos. El único que quieren no tiene una sola idea política. Lo único que quieren es beneficiarse de la condición de dirigente. Es una lucha entre bloques. ¿Y crees que se ven entonces por qué gobierno? Porque los pobladores también porque quedaron ya con convenientes en su momento. El actual dirigente. Él se ven a cualquier objetivo ya no es, digamos, el luchar por los objetivos del liderazgo de este país, de la opresión imperialista y de la opresión de la burguesía. El objetivo es medrar de su condición. Esto ya no es. Entonces, son los que en este momento no representan para nada los intereses de sus bases. Pueden hacer lo que les dé la gana con los obreros, esas direcciones ni van a hacer nada por responder, ¿no? Vamos a un breve corte de unos minutos, pasemos ajustes técnicos y volvemos enseguida. Cultural 18 de mayo. Cursos y talleres de liderazgo y oratoria sindical, historia del movimiento obrero, análisis de coyuntura, redacción y lectura, asesoramiento legal en temas laborales totalmente gratuitos. Pichincha, esquina Ingavi, edificio Consuelo, Interior Altos, oficina 2. Contactos al 740-12-586. Debido a que tuvimos problemas técnicos en lo que era la exposición. Y aquí estamos de vuelta con Jairo. Y queríamos aprovechar aquí otra vez la presencia de Jairo para hacer prácticamente la misma pregunta que estábamos con Alfonso, pero que para que tú nos expliques qué es también lo que está pasando más específicamente en Santa Cruz. Jairo, ¿qué pasa con los dirigentes? ¿Por qué no le están dando perspectiva a los trabajadores? ¿O qué es lo que está pasando, Jairo, por allá? Jairo, Jairo, estás muteado. tu micrófono, por favor. Sucede que la dirigencia de la Central Obrera Departamental está totalmente entregada al gobierno y se han convertido en mafia. Tienen declaratoria en comisión sindical para más de 100 dirigentes que reciben salarios sin trabajar. Normalmente las declaratorias en comisión para un directorio, 20, 25, para una COT, digamos, ¿no? Pero en este caso la COT de Santa Cruz tiene arriba de 100. Y eso es un aparato de choque. El colmo de los colmos llega en que ahora Borda es el que decide quién entra de gerente a YPFB Transporte y a las empresas de YPFB, porque Borda viene del sector petrolero. Han habido denuncias la anterior semana de estos mismos petroleros despedidos, que son dirigentes sindicales, que no están con la línea del gobierno, que se organizaron cuando cayó el gobierno, Borda huyó, y ellos como trabajadores cansados de tanta dictadura marxista, hicieron elecciones democráticas y ganaron. El gobierno de Áñez no le quiso dar su resolución a los petroleros. Recién en octubre, cuando se estaba yendo el 2020, recién se las dieron. Vino el gobierno del MAS y se la quitó la resolución. Y ahora Borda ordena el despido de estos petroleros, que son su oposición en los sindicatos. En la marcha que hubo hace no mucho, no quería que haya un cartel gigante que decía viva la independencia sindical, fuera los dirigentes vendidos, fuera los dirigentes de la COT y COP vendidos al gobierno. No querían ni siquiera eso. Y agredían para que se bajen. Entonces, es una mafia organizada que no tiene respaldo popular, sino burocrático, por pega. En esa marcha que hicieron la anterior vez, la mayor parte de los asistentes eran trabajadores eventuales de distintos rubros. Entonces, ¿qué es lo que corresponde? Esa es la situación. En el caso de los fabriles, sucede lo mismo, su principal dirigencia está con el gobierno.
solamente que los trabajadores de base lo presionan y lo forzan a hacer medidas de presión. En su último ampliado, por ejemplo, han criticado la actitud de Borda de no permitir la libertad de expresión y además han planteado de que van a movilizarse de manera independiente en marcha del sector sin la presencia de Borda, porque Borda degenera cualquier movilización. Cualquier movilización dirigida por Borda en Santa Cruz es vista como mal. Entonces, y hay mucho descontento con el gobierno. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Ahora lo que tenemos que buscar, tienen que buscar los sectores, los distintos sectores que están siendo afectados por la política, por la burocracia sindical, es organizarse en intersindicales entre petroleros, fabriles, municipales, para tratar de hacerle frente, de luchar por sus intereses y de hacerle frente a la burocracia, porque allí donde quiere surgir una federación independiente hacen paralelismo, y eso no es solo aquí en Santa Cruz, eso sabemos que es a nivel nacional. Entonces, el problema es ese, el problema es que el gobierno tiene controlada la dirigencia por medio de prebendas, porque también ofrece construcciones de sede, ¿no? Le ha construido a los maestros, le ha construido a la COT, ahora le ha ofrecido la construcción de un politécnico a los fabriles de Santa Cruz, o sea, los prebendaliza. Esa es su forma de actuar, prebendalizar. Entonces, todo así mantiene el control, pero es un control burocrático. Desde abajo hay el descontento, pero se necesita que ese descontento se unan esos sectores que están siendo afectados por la política del MAS para lograr imponer sus intereses y en su momento recuperar la cota a mano de los trabajadores que quieren luchar por su estabilidad laboral. Pero para eso se necesita también dirigentes con formación política sindical, ¿no? Dirigentes que estén dispuestos a luchar, que retomen los planteamientos de la tesis de Bulacayo, que retomen los planteamientos y la necesidad de que los dirigentes luchen no solo por la estabilidad laboral, no solo por las cuestiones puntuales, sino también por la transformación radical del país para construir un gobierno de los trabajadores, es decir, que los trabajadores hagan su política, hagan la política obrera, que es que la clase obrera tiene que tomar el poder, aliado a los campesinos y demás sectores populares. Entonces el proletariado a nivel nacional en Santa Cruz igual está en ese tránsito de buscar la manera de romper las cadenas y los muros de contención que pone esta burocracia. Lamentablemente otra vez tenemos el problema del audio. No sé qué pasa, Jairo, se va y viene tu audio. Bueno, pero se le puede escuchar. Una Sí, consulta. No sé si ya está Alfonso para que podamos Alfonso, preguntarle. ¿te podemos escuchar? Hola, hola. Sí, Hola, ya ¿me estamos. escuchan ahora? Ahora sí, mucho mejor, Alfonso. Sí, Franklin, ahora ¿Me sí, con escuchan Alfonso. bien ya? Ya. Alfonso, estamos hablando sobre el tema de lo que es la burocracia sindical. Ya explicaste lo que es el fenómeno de la burocracia sindical y también de alguna manera Jairo estaba también hablando de lo que es la burocracia sindical y me surgió una duda. Seguramente en este momento la mayoría de las personas que nos están viendo, compañeros, algunos trabajadores que más bien Parece que es un problema de la plataforma. Alfonso, así en breves palabras, sí, 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 se te ya. entrecorta, Franklin, parece que es un problema de la Eso plataforma. quería preguntar. ¿Puedes repetir la Ya, pregunta? hola, hola. No sé. O sea, también a mí Sí, se me sí. escucha entrecortado. Ya. Eh, ok, Alfonso, eso quería preguntarte, ya empezando a ver, digamos, cómo vamos a ver qué es, para aquellos que no saben, que nos están viendo y que no saben, ¿qué es exactamente la burocracia sindical? ¿Por qué se llama burocracia? Esa palabra que tal vez algunas personas que nos ven les confunda, ¿qué es exactamente eso? Burocracia sindical. ¿Y qué tenemos que hacer para deshacernos de ellos, Alfonso? ¿Qué habría que hacer? Cuando, cuando decimos que un dirigente se burocratiza, cuando se divorcia de las bases y entonces comienza a actuar por sus intereses y ya no por los intereses colectivos a los que de sus bases. Eso es ser burócrata.
Es la negación, diríamos, del dirigente que obedece, que está en ese cargo para defender los intereses colectivos de los trabajadores en este caso. El burócrata se divorcia de eso y actúa para sacar ventaja de su condición, que es lo que ocurre ahora. Todas las direcciones sindicales de la COP, de la Federación de Mineros, etcétera, están burocratizados, no representan los intereses de los trabajadores, representan sus propios intereses. Y el burócrata es así, se vende, porque lo que está buscando es sacar rédito de su condición de dirigente. Por eso se matan por ser dirigentes. ¿Cómo se puede evitar la burocratización? Llevando a las direcciones a militantes revolucionarios que se han formado en la idea de transformar esta sociedad y que tienen un partido que los controla, un partido revolucionario que los controla. Esa es la forma de superar la burocracia. Cuando tenemos dirigentes sin ideas políticas, que es lo que ocurre ahora, estos se convierten en canales de expresión de los intereses del enemigo de clase, es decir, de los patrones, de la burguesía, que es lo que ocurre ahora también, ¿cierto? La COP ahora, por ejemplo, representa los intereses de la burguesía, ya no los intereses de los obreros. Entonces, burocracia significa eso, divorcio del dirigente con las bases. Pero esta práctica se ha incrementado y se ha incrementado exponencialmente con el MAS. ¿Por qué las bases no rebasan a las direcciones burocráticas? ¿Cuál es la explicación? ¿En qué momento? ¿Qué hacemos para que rebasen estas direcciones burocráticas? Trabajar al interior de los distintos sectores, formar revolucionarios ahí. Había señalado yo hace un rato, parece que había problemas de comunicación, ¿no? Que la clase obrera en su conjunto ha retrocedido en cuanto a su propio objetivo que planteaba en la tesis de Culacayo. Fue arrastrada hacia la idea burguesa de la defensa de la democracia. Y no puede todavía salir de eso. Ese núcleo, diríamos, o esa generación de obreros politizados que hubieron hasta la Asamblea Popular, y que es una generación que venía desde la tesis de Pulacayo, que pasó por la revolución del 52, etcétera, etcétera, esa fue desmantelada por la relocalización. Esos obreros que tenían conciencia de clase han sido dispersados. Entonces, es una clase obrera nueva, sin ninguna experiencia política y poca experiencia sindical. Se necesita recuperar toda la tradición de la clase obrera y ese trabajo tiene que hacerlo un partido revolucionario, trabajando al interior de esa es la única forma. Ahora, ¿cómo aprende la clase? Más que con los planteamientos revolucionarios, teóricos, etcétera, una capa de ellos puede formarse así, pero el grueso no. El grueso aprende en su experiencia y eso es lo que está ocurriendo ahora. La clase obrera está, especialmente los fabriles en este momento, experimentando en su cuero lo que es la opresión de los patrones. Y está movilizada, diríamos, entre comillas, defendiendo sus intereses. Todavía no puede romper con la idea, por ejemplo, de ir por el camino legal. Pero va a llegar un momento en que tiene que romper con eso. Pero para ese momento tendríamos que nosotros haber formado cuadros revolucionarios que reemplacen a estos sinvergüenzas burócratas que en este momento, diríamos, son el obstáculo más grande al desarrollo de la conciencia de la clase y a la organización de la clase obrera. Esos obreros que están peleando están inermes, no tienen, digamos, quien los defienda. Entonces son movimientos, diríamos, aislados, cada fábrica por su lado, etcétera, porque no hay una dirección revolucionaria, sindical, que aúne, diríamos, en un solo puño todos estos movimientos. No es que la clase obrera no esté luchando, está luchando. Lo que pasa es que no tiene una dirección y hay que resolver el problema de la dirección. Alfonso nos escribe Yamilka y nos dice por qué los trabajadores les deben orientar a recuperar a los sindicatos y federaciones. ¿Cómo orientar a los sindicatos? ¿O es una solución la creación de direcciones paralelas? No, es el peor de los errores.
Si tú comienzas a dividir a las organizaciones sindicales, lo único que haces es debilitarlas. Nosotros tenemos una ventaja, si ustedes quieren, histórica, ¿no? Que es una sola COP, por ejemplo. Otro problema es que esté burocratizada, pero no puedes partir eso, porque la COP además tiene tradición de lucha, etcétera. No es la primera vez que se burocratiza, también en la época de MNR se burocratizó, etcétera. La burocracia es diríamos, una amenaza permanente en la vida sindical. Pero lo peor es reaccionar. Los revolucionarios tenemos la obligación de trabajar al interior de la clase obrera, inclusive de sus instituciones sindicales, para luchar contra la burocracia, pero nunca dividir, nunca dividir. ¿Para qué no nos ocurre lo que ocurre que se dio en el Brasil, por ejemplo? Hay no sé cuántas centrales obreras, cada una con una tendencia. Claro. No, aquí hay que mantener el principio de la unidad, pues, y de la lucha en la unidad al interior de eso por sacar a los burócratas, etcétera, o las corrientes reaccionarias. Pero dividir es lo peor. Jairo, ¿cómo ves la evolución del proletariado cruceño, que según los datos es el más numeroso de Bolivia? ¿Cómo ves? ¿Crees que se van a lograr librar de esta burocracia? Porque Borda, hay que recordarlo, dice ser militante del PS1, fue militante del MNR y ahora es militante del MAS. ¿Cómo nos libramos del señor? Hay un proceso. ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Sí, clarísimo. Hay un proceso de evolución del proletariado en Santa Cruz, sobre todo el proletariado fabril. Porque hasta antes del 2015, todos los sindicatos, producto de lo que ya explicó Alfonso, fueron dirigidos principalmente en Santa Cruz por el MIR, donde también estaba Borda. Y, mira, un partido más que no sabía que había estado Borda. Qué colisión total. Pero el tema es el siguiente. En el caso de los fabriles, los miristas controlaban y orientaron a todos los sindicatos a que para exigir sus demandas tenían que hacerlo por la vía legal, por la vía del laudo arbitral. No ir al paro. En última instancia al paro después de hacer el laudo. Y tenían que reducirse en sus actividades netamente a lo sindical y tenían que apoyarse en los gobiernos de turno, para que los gobiernos de turno le den sus resoluciones, les ayuden en el Ministerio de Trabajo, etc. Entonces había un control mayor y un dominio ideológico. Pero a partir del 2015, de los últimos 10 años, pongámoslo así, ya ahora en Santa Cruz, el proletariado fabril, muchos de los fabriles ya no van a un laudo, directamente hacen el paro laboral. Y cuestionan a la burocracia y levantan algunos sindicatos, no todos, pero hay una fuerte tendencia de la independencia sindical. Entonces hay un proceso de evolución ligado obviamente al trabajo del Partido Revolucionario en Santa Cruz. ¿Por qué? Porque en Santa Cruz no hay otro partido de izquierda, es el único. Entonces, en el país. Y el país, Sí. ¿no? Pero bueno, hay otras corrientes en La Paz, digamos así, algunos que aparecen, pero en Santa Cruz ni siquiera es. Pero el único partido revolucionario en Bolivia es el FORN. Entonces, ahora, ¿qué sucede? Hay ese proceso de avance y que es objetivo, que le preocupa a la burocracia. Por eso esas sus actitudes de matonaje. Y esa tendencia se va a potenciar. ¿Por qué? No solo en los fabriles, sino en los petroleros. Porque el gobierno, presionado por la crisis, va a tener que despedir en las empresas estatales y los empresarios en las privadas. Y o sea, la crisis no ha terminado, continúa. Los despidos van a continuar. Y los que han sido despedidos hace 2 años atrás no han sido reincorporados. No han sido reincorporados. Entonces esta lucha por lo menos va a continuar, y si hay la presencia de una organización revolucionaria orientada a que los sindicatos
levanten la bandera de la independencia sindical y se unan para superar. Yo creo que se está avanzando. Yo lo veo desde mi punto de vista, así está la situación en Santa Cruz. Hay un avance paulatino hacia la construcción de la independencia política y ideológica de la clase obrera en Santa Cruz. Ya. Franklin. Sí, muy interesante lo que estás hablando Santa Cruz, en Santa Cruz allí, Jairo, porque más bien se puede decir que tal vez aquí en La Paz muchas veces pasa que los compañeros agarran y prefieren agarrar, resolver los problemas de manera legal y a veces algunos compañeros también agarran y prácticamente siguen mucho el camino legal. ¿Me estás diciendo entonces que en Santa Cruz prefieren dejar un poco de lado lo que es el tema legal y ya se lanzan a hacer paros, se lanzan a hacer tomas y tienen mejores resultados? ¿Eso estás diciendo, Jairo? El procedimiento legal, los trabajadores, muchos de ellos van después de que fueron derrotados en paro. O sea, hay trabajadores, sindicatos en Santa Cruz que han peleado y han recurrido a la acción directa. Han hecho paro y han venido a la patronal con policía, los ha reprimido, los ha sacado, y por el abandono de la burocracia se han quedado aislados y han sido derrotados. Y cuando un sindicato es derrotado, la única alternativa que le queda, si se quiere, producto de la traición de la burocracia, es ir por la vía legal. Ahora, obviamente, no es homogéneo, ¿no? Hay sindicatos que aún dicen, no, voy a ir por la vía legal, tenemos que hacer el proceso de reincorporación laboral, hay eso. Pero la diferencia entre antes y ahora es que antes todo era la vía legal, no habían casi paros. Eran raros los paros en Santa Cruz. Entonces, no, el proceso no es homogéneo, ¿no? El proceso es igual. Pero obviamente aún falta mucho por recorrer, ¿no? Pero en general al proletariado nacional y cruceño, ¿no? Tienen que unirse para no estar yendo a los procesos de reincorporación laboral que tardan más de 2 años y de manera unida demandar la reincorporación efectiva e inmediata de los trabajadores por la vía de la toma de la fábrica, ¿no? Pero de manera conjunta, presionando. Entonces, es un proceso desigual, pero sin duda hay un avance con relación a la anterior, al 2010 para atrás. Alfonso, vemos un panorama muy oscuro, muy nublado en los próximos meses para Bolivia, ante un gobierno que no da respuestas a nada. ¿Cuál crees que debe ser la tarea de los sindicatos ahora, que tú mismo diagnosticas que están atrapados por una burocracia sindical? ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer para ya sacarnos de una vez este gobierno lastimero que culpa a todos y nunca asume sus responsabilidades? ¿Qué hacer? Trabajar pues en el seno de los trabajadores y particularmente en las fábricas que están en conflicto, ¿no? Para a partir de ahí debemos crear una fuerte corriente antiburocrática. El gran obstáculo ahorita a la lucha de los trabajadores son sus direcciones. Entonces, tarea de los revolucionarios, luchar desde el interior de la clase obrera para señalar que los caminos que señala la burocracia son caminos cerrados, como eso de buscar una solución por la vía legal. Y apoyar y profundizar las acciones de acción directa de los trabajadores. Evidentemente, los trabajadores recurren a la acción directa, ¿no? Ha habido tomas de fábricas, hay otro tipo de acciones, etcétera, pero que finalmente son vencidos por cansancio y acaban yendo nomás por la vía legal, ¿no? Entonces, el trabajo que se tiene que hacer es ahí, al interior, como se está haciendo, como señala el compañero Jairo, pues, ¿no es cierto?, en Santa Cruz. Ahora, en Santa Cruz, por ejemplo, lo que ocurre es que es un proletario muy joven. El proceso, diríamos, de modernización en Santa Cruz no tiene más de 50 años o menos todavía. Es un proletario muy joven, virgen, que no tiene, diríamos, quizás tiene esa ventaja de no haber vivido todas las, diríamos, la experiencia de la burocratización que ha habido
en el resto del país, o en Occidente, ¿no? Es totalmente virgen. Por eso el trabajo ahí puede ser, digamos, más fácil, porque a partir de lo que están viviendo, de su experiencia, se pueden dar un gran salto hacia las producciones revolucionarias. Pero todo depende del trabajo que podamos hacer en el seno del movimiento. ¿Tú crees una pregunta así de... Si consigue, bueno, pues vendrá la barbarie, eso va a venir. ¿Tú crees que las mencionadas y recontrapublicitadas cumbres para la economía, para el trabajo, den algún resultado? Bueno, la pregunta es obvia, pero igual quisiera escuchar tu respuesta, Ponce. ¿No? Esa es la peor de las trampas que ha montado la burocracia, pues, ¿no? Es decir, llevar a los obreros al terreno de la burguesía, ¿no? Para plantear cumbres productivas, etcétera, pero respetando el orden social burgués. Ahí el obrero no tiene nada que hacer más que someterse diríamos, a la política burguesa, salir de la crisis a costa de su miseria, de mayores despidos, etcétera. Es decir, cargar con la crisis para que los patrones puedan, diríamos, volver a salir de la crisis, para que el país salga de la crisis a costa de los trabajadores. Nada, es decir, ¿y eso quién ha ideado? Pues la burocracia, ¿no? Que como les digo es agente del enemigo de clase. Claro. Ya, una última pregunta ya para acabar lo que es este segmento del programa, ya que nos estamos acercando al final. Una pregunta para Jairo. Aquí nos dejan una pregunta del Face y dice, los obreros se están orientando a ser empresas sociales. ¿Esa es la forma adecuada de responder a los abusos patronales? O sea, ¿qué está pasando en Santa Cruz? ¿Hay esa tendencia aquí, como en La Paz, de llegar a ser empresas sociales? Jairo, está muteado tu audio. Sigue muteado, Jairo. Parece que Ya, ahora sí se escucha. ya, esto de las empresas sociales, la mayor parte de las industrias acá no se han declarado en quiebra. Hay algunas que han cerrado, pero no han quebrado y no las han abandonado las industrias. Las pelean. Lo que hacen es sabotear la producción. No producen para que la gente se retire. Entonces, tampoco pueden demandar empresas sociales porque ellos dicen no, sigue vigente y la pelean en el ámbito judicial. Pero las empresas sociales, que esta fue una ley impulsada por el MAS para tratar de ponerle un chaleco de fuerza a la toma instintiva que estaban haciendo los trabajadores, principalmente en La Paz. ¿No? Los trabajadores fabriles de La Paz de Punto Blanco y otros tomaron directo y las empezaron a hacer producir, y el gobierno sacó esta ley para tratar de encalcillarlo y cargarle todas las deudas que tenía el empresario a los trabajadores a cambio de que sean empresas sociales. Son empresas sociales, pero se encargan de todas las deudas que tenía el empresario y pierden sus beneficios sociales acumulados a condición de que se les pueda dar la empresa social. Entonces, es una medida orientada por el gobierno que es una trampa para los trabajadores, ¿no? Los trabajadores tienen que impulsar la toma y la producción en los hechos y avanzar hacia la idea de la estatización en aquellas industrias y pedir el apoyo del Estado. En aquellas industrias donde ya han tomado, tienen que pedir el apoyo del Estado que dé recursos para que puedan avanzar, ¿no? Eso sería. Alfonso, para cerrar, te reitero, no sé, escuchó el próximo 6 de agosto, ¿cómo nos encontraremos? ¿Peor? ¿Mucho peor? ¿O pésimamente peor? Bueno, si seguimos la política del gobierno del MAS actualmente, vamos a estar peor, pues. O si no peor, tal vez un poquito mejor, pero siempre mal. Siempre mal. Porque la política del MAS no se distingue en esencia de la política de la vieja derecha. El MAS, su política es respetar
el orden social burgués y los intereses de los grandes empresarios. No ha cambiado en nada, por ejemplo, la política de impulso a la agroindustria en el Oriente. A los agroindustriales, está bien apoyar la agroindustria, pero este es apoyo a los agroindustriales para que se hagan más ricos y más poderosos y no dejen más que migajas para el Estado. Es decir, no va a haber un cambio sustancial, vamos a seguir siendo el mismo país, atrasado, con miseria, productor de materias primas, sometido, diríamos, a los vaivenes del mercado mundial y con índices, todos los índices más bajos, diríamos, de condiciones de vida, de salud, etcétera, que es lo que somos ahora, ¿no? Vamos los últimos puestos, diríamos, del mundo como país atrasado. No sé si irá Bueno, un poco peor, pero en esencia va a seguir el mismo país oprimido, explotado, donde impera la miseria. Ok. Y con esto yo creo que ya acabamos lo que es el espacio y ya se nos llegó la hora. Más bien, muchas gracias por su presencia, Alfonso, Jairo, muchas gracias por habernos acompañado en este feriado del 6 de agosto. Y con esto acabamos este segmento del engranaje. Muchas gracias a todos los que nos han seguido. Volvemos en un par de minutos. No se despeguen que volvemos dentro de poco. bueno, Franklin, hemos llegado al final del cuarto capítulo de El Engranaje. Un poco raro porque no lo hemos hecho en nuestro estudio y hoy nos hemos dedicado más al análisis que a escuchar a lo que comúnmente hacemos en nuestros programas, escuchar a la clase obrera, pero igual ha resultado interesante. Y esta semana, recordarles que bueno, se van las Olimpiadas, ¿no? Así es, Pavel. Miren, usualmente el programa siempre está dirigido para lo que son los compañeros. Estamos aquí para que ellos escuchen. Y esta vez hablamos con dos compañeros expertos en lo que es el análisis político y la situación también de lo que pasa en Santa Cruz. Desafortunadamente sí tuvimos un serio problema con el audio al inicio del programa, tal vez por eso algunas personas que estaban al inicio se han retirado, otras veces están volviendo. Yo creo que la próxima ya lo vamos a hacer mejor y como decimos, mejor en el set, directamente con las personas, ahí se nos escucha mucho mejor. Pero sí, lo que estaba diciendo Pavel, las Olimpiadas ya están acabando, este fin de semana ya es, y parece que ya tenemos un ganador en el medallero, que es nada más y nada menos que China. ¿O cómo lo ves, Pavel? ¿Tú crees que Estados Unidos puede remontar? Claro, no, pues, lo interesante es que países como República Dominicana, como Colombia, Ecuador han logrado medallas de oro y están demostrando que el trabajo de muchos de ellos, Venezuela, se concentra en un deporte que no es el fútbol y les puede dar satisfacciones más seguras. Estas Olimpiadas han servido, por ejemplo, para destronar a las africanas y a los jamaiquinos en el tema de atletismo. Italia, ¿quién lo pensaba antes de empezar Japón? Que Italia se está volviendo una gran potencia en atletismo y China tuvo magros resultados en esa área. Estados Unidos, por lo que veo y lo que se escribió, está en una etapa de cambio generacional. Llevaron gente, atletas hasta de 17 años y por el otro lado hasta de 34 años. O sea que para la próxima Olimpiada veremos cómo les va. Ya. Y una cosa, un aspecto muy importante, Pavel, no olvidemos que al final, como es tradición, de hecho, en todos los eventos olímpicos, el gran ganador latinoamericano en el medallero sigue siendo Cuba. Y eso es algo Mm, interesante porque si uno ve, digamos, Cuba en este momento está con 6 medallas de oro, Brasil el segundo lugar está con 4, y ni qué decir México y Argentina que están en la cola, hasta Colombia y Ecuador lo hicieron mejor. Pero Cuba todavía sigue siendo la gran potencia deportiva de Latinoamérica. Y es algo interesante porque incluso mejoraron su resultado de los Juegos Olímpicos de Río. Y agarremos, no olvidemos también lo que es la situación en Cuba, cómo han logrado tener ese increíble desempeño deportivo. Pero yo creo que este tema tendríamos que hablarlo ya en otro momento, tal vez incluso dentro de 3 años,
cuando otra vez vuelvan los Juegos Olímpicos. Se nos va el mayor evento deportivo del mundo, Pavel. Con esto Sí, ya. así es, y será hasta dentro de 3 años en París. Ujú. Y un esfuerzo hará la tuerca para ir a París. No, mentira. El No, engranaje en París, no, un engranaje imposible. en París. No, eso no se va a dar. Ya. Ya, ok. Gracias, Franklin. Gracias nuevamente a los invitados, a Alfonso, a Jairo. Y nos vemos el próximo viernes en el engranaje, el único noticiero que refleja lo que dicen los obreros. Muchas gracias, Pavel. Igual despedimos a todos aquellos que nos han seguido fielmente hasta el final, pese a los problemas. Muchas gracias, ha estado muy interesante. También gracias a Jairo, gracias a Alfonso. Y nos vemos la próxima semana a la misma hora, ya en nuestro set, espero. Ya, Ok, nos vemos. Ya, nos chao, vemos chao. entonces. Chao, chao. Chao, chao. El Engranaje, una producción de la Red Nacional de Noticias Obreras. Hasta la próxima.